Hoy va a ser un día importante porque van a cuajar en el Congreso un montón de reclamos de los atacados por Milei. Los atacados por Milei somos todos. Todos estamos sufriendo un plan económico que tiene como único sustento y como único motor la deuda, que tiene como únicos beneficiarios a los que puedan entrar a la bicicleta financiera que les arma Luis Caputo, el ministro de Economía, que no solo puedan entrar, sino que les avise cuándo salir. Para sostener ese endeudamiento y esa bicicleta financiera, el gobierno necesita tener pisados los salarios, necesita tener pisado el dólar y con eso simular que tiene pisada la inflación. Digo simular porque más allá de los números del INDEC y de que estos días incluso el titular del INDEC, Marco Labaña, dijo, bueno, no se quejen cuando no les gusta, la medición es correcta, profesional, la medición tiene 20 años de atraso. Está en el propio documento que publica el INDEC. Tiene una canasta de hace 20 años, del 2004. No hay forma de que esa canasta refleje los consumos que tenemos hoy. Tampoco había forma que lo reflejara en 2018. Ya sé, me van a decir que durante el gobierno peronista también pasaba eso. Sí, también. Y la verdad que una de las tantas tareas que tiene el Congreso es hacer una ley de actualización automática de las canastas de medición del INDEC para que no dependa de los gobiernos de turno, porque si no nadie la va a cambiar nunca. Porque a nadie le va a convenir. Pero entonces este gobierno no solo ataca a todos, porque todos los días nos alcanza para menos el salario, todos o casi todos deberán tener algún jubilado, algún discapacitado, alguien con una enfermedad o algo que necesita de ese apoyo, a todos nos aumenta el alquiler. O sea que en realidad somos todos los atacados por Milei. Pero además, Milei no solo está en este plan económico, que es un plan económico para un puñado, para ricos, sino que está en lo que él denomina una batalla cultural, que es decirte que el Estado no sirve para nada, que el Estado es deficiente, que lo hace todo mejor el privado. Y entonces no solo ejerce una crueldad que no habíamos visto, una crueldad de Estado, nosotros lo hemos caracterizado así, crueldad de Estado. Nosotros hemos vivido terrorismo de Estado, hemos vivido Estado presente y ahora vivimos crueldad de Estado. Es un Estado manejado por un gobierno cruel. El Estado es una caja de herramientas espectacular. Se puede utilizar para hacer un montón de cosas, se puede utilizar para ser cruel. Pero además tiene un ensañamiento determinado con todo lo que en el Estado funciona bien, además. Porque que había cosas en el Estado para mejorar es recontra obvio. Por eso yo siempre insisto, no es una buena estrategia comunicacional decir todo funcionaba perfecto. Porque con que alguien sepa que algo no funcionaba tan bien, cree que vos le estás mintiendo. Y cuando le decís después una verdad, no te cree. Eso es un mecanismo lógico que es que si vos a alguien le mentís y después le decís una verdad, la verdad no te la cree porque ya le mentiste. Si primero le decís una verdad o algo más parecido a la verdad que esa persona tiene en su cabeza y después le mentís, por ahí te cree la mentira. Porque antes le dijiste algo que pudo comprobar. Entonces, dejemos de decir todo funcionaba perfecto, dejemos de decir en Estado no había ningún ñoqui, porque si no viene alguien y te dice esto funcionaba mal y encontré un ñoqui y le tienden a creer más a él. Eso no significa agarrar el discurso de derecha. No significa como a la derecha le funciona decir eso y hacer eso, hay que decirlo. Porque eso no solo es bajar las banderas propias, sino que además ese público ya tiene, eso ya tiene un público. Ya está captado ese público, no tiene resultado electoral. Pero sí empezar a hablar de estas cosas. Ahora, hablaba del ensañamiento, porque Milei no tiene un ensañamiento con las cosas en el Estado que había que mejorar. Porque siempre se puede mejorar, siempre se pueden hacer mejor las cosas. Milei tiene un ensañamiento además con las cosas que funcionaban bien. Como era el sistema científico, las universidades, los hospitales como el Garrahan, el sistema de jubilaciones. Ya sé, cuando Milei asumió tampoco los jubilados tenían una gran jubilación. Pero no era esto. No era esto. El sistema de vacunas, las prestaciones de medicamentos para personas que lo necesitan y no lo pueden pagar. Y tiene un ensañamiento particular además con eso. Lo desfinancia,
lo vacía, lo ataca, y obviamente eso repercute en su funcionamiento. Veíamos en estos días cómo la UBA bajó en los rankings internacionales de prestigio. Es posible que se resienta el trabajo del Garrahan, porque los médicos están necesitando llegar a fin de mes, y si no, por ahí se van a un hospital privado. Que se resienta el trabajo de los científicos. Y entonces todo eso que funcionaba bien, Milei te diga, ¿ves que funciona mal? Privaticémoslo todo. Porque ese es el objetivo al final. Todo lo que hace el Estado que funciona bien, regalárselo al sector privado barato. Para regalárselo barato al sector privado lo tenés que vaciar, le tenés que bajar el precio y el sector privado que venga y lo compre baratito. Pasa en el INTA, pasa en el INTI, pasa en empresas públicas. Todo lo que en el Estado funciona bien, que lo pueda comprar el sector privado y quedárselo. ¿Para qué? Para rentabilidad. Obtenida por aquellos que lo puedan pagar. Bueno, hoy va a ser un día importante porque todos los atacados con crueldad y con saña por parte de Milei van a ir al Congreso. Y es importante, si vos estás por acá, yo sé que nos escuchan de todo el país, disculpen el porteñocentrismo, pero si estás por acá, que te hagas un ratito, a las 4 de la tarde y vayas. Vayas, por vos, por los científicos, por los estatales, por los médicos, por las personas con discapacidad, por los enfermos del Garrahan, por aquellos que no pudieron venir. Pensá que, por ejemplo, al Garrahan recién hablamos con una familia que vienen desde Tucumán, porque si no, no se pueden tratar. Y ese niño se hubiera muerto. Y por ahí no puede ir a la movilización, hay mucha gente que quisiera estar ahí. Así que va a ser importante. Y con esta, por ahí, consigna, que es una vieja consigna de proletarios del mundo unidos, si se acuerdan, una consigna comunista, que por ahí a Milei no le gusta tanto, yo diría atacados por Milei unidos y todos hoy en el Congreso. Ahora voy a repasar cada vez que Milei atacó a estos sectores y vamos a repasar cómo están estos sectores para encarar la movilización de hoy, que es un paso importante porque adentro del Congreso, unas horas antes, hace minutos lo contaba acá Beldic, se van a discutir estas cosas. Se va a discutir presupuesto, se va a discutir una emergencia en discapacidad, se va a discutir toda esta agenda y el gobierno apuesta a que esa agenda no salga y si sale, vetarla, como ya lo avisó y ahora les voy a mostrar en el archivo. Antes que esto, un pequeño comentario, porque obviamente es uno de los temas importantes del día, y es que finalmente ayer hubo una comunicación entre, me animo a decir, las dos figuras más importantes de la oposición, que son Axel Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner. ¿Sí? Milei tiene una oposición que está por un lado personificada en el gobernador de la provincia de Buenos Aires, un gobernador que ha decidido hacer algo distinto al resto, a la mayoría de los gobernadores, no a todos, sí, hay otros casos como el de Quintela, como Infran, que han decidido no someterse a un gobierno que o haces lo que quiere o te aprieta. Después igualmente hay muchos gobernadores que han acompañado al gobierno y se han quedado igual, sin las ventajas de acompañar al gobierno, porque no les mandaron obra pública, porque les retienen fondos, porque les baja la recaudación también en las provincias. No ha sido rentable para los gobernadores acompañar al gobierno en todas sus iniciativas. Aún así hay algunos que todavía se mantienen. No es el caso de Kicillof. Y además es una figura importante porque es el gobernador del 40% del país. Y obviamente es importante la figura de Cristina porque en los últimos 20 años es una de las figuras, es la figura relevante de estos 20 años. Y en términos históricos, más allá del día a día, de lo que hizo ahora, qué sé yo, se va a recordar, se van a recordar esos 12 años, donde todo esto que estamos hablando iba en sentido contrario, donde los maestros empezaban a cobrar mejor, donde se hacían hospitales, donde se hacía obra pública, donde se hacía interconexión, donde se hacían planes de vacunación, donde los jubilados tenían las mejores jubilaciones de la región, donde se hacía ciencia, donde se creaban universidades, donde el salario real crecía, donde se creaba laburo, donde andaba la construcción. Se va a recordar estos 12 años. No hay que mirar ni el quilombo actual, ni tan cortito. Se va a recordar. Bueno, hoy hay una situación de tensión entre esas dos figuras principales de la oposición. Cristina dio una entrevista el lunes, ya lo habrán comentado, ya lo habrán visto, estamos a miércoles, ¿sí? Y después de esa entrevista, la novedad que les quiero contar es que finalmente hubo una comunicación ayer entre
Axel Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner. Fue una comunicación corta, no fue un primer acercamiento, no hubo definiciones. Va a ser difícil ese intercambio, ¿sí? Porque ha sido un año y pico de mucha agresión, de mucha ninguneo, e incluso va a ser difícil en los términos en los cuales se está planteado, porque es que Cristina ya tomó una decisión en términos electorales, que es ser candidata en la tercera sección en La Matanza. El peronismo ha ganado desde el año 87 en La Matanza, por eso había sectores que decían, bueno, si tenemos unas de espadas, que es Cristina, que suma muchos votos, que efectivamente es así, Cristina tiene un núcleo duro de votos muy importante, y también tiene, injustamente, un odio muy importante. Y repito lo injustamente, Cristina es una gran presidencia, y por eso la persiguieron durante tantos años. Demonizada, atacada, deshumanizada, apedreada, le pusieron una pistola en la cabeza, le armaron causas, y lamentablemente, en una causa absolutamente armada e injusta, está a riesgo de ir en cana. Esa es la situación. Ya saben lo que pienso, esa causa no está bien. La Corte debería anular todo lo que se hizo en ese expediente. Anularlo. Pero es raro que la Corte haga esto, y de hecho está recibiendo muchas presiones, la Corte Suprema, para avanzar contra eso. Pero eso es parte de la realidad en la cual se toman decisiones. Bueno, decidió por ahora ser candidata en la tercera sección electoral. Veremos cómo sigue la discusión y si hay posibilidad de unidad en el peronismo bonaerense, como hay unidad, por lo menos eso es lo que se ve, de parte de la derecha en la provincia de Buenos Aires. Este tema va a seguir y después lo vamos a ampliar. Vuelvo a la convocatoria de hoy, Fer, vamos directo a la imagen 62, ¿sí? La imagen es la de la convocatoria de hoy, que está buenísima. Son muchos eternautas, ya que estamos en ese modo. A 10 años del primer Ni Una Menos, eso fue ayer, 3 de junio, pero la convocatoria es para hoy. Se pasó todo para hoy. Unir las luchas es la tarea. INTI, Bonaparte, Garrahan, jubilados, reparación histórica, memoria, ciencia, ley de emergencia en discapacidad, financiamiento universitario, niñeces, transfeminismos, CONICET, inquilinos, trabajadores del arte, ambientalistas, migrantes, comunidades indígenas, todos hoy en la convocatoria para el Congreso, ¿sí? Por eso va a ser importante, y dice unir las luchas es la tarea, por eso se me ocurrió ponerle atacados por Milei unidos. Arranco con el video de Milei, vamos directo al 39, ¿sí? Porque quiero ir repasando cada una de las veces que Milei atacó a cada uno de estos sectores. Y recordar una presentación de Milei, este es un material de archivo en el Colegio Cardenal Copelo, cuando decía esto. Y lo otro, muy fuerte, es que el hermano José Luis, después de explicarnos el valor de muertos antes que sucios, y vean el quilombo que estamos haciendo, digamos, fíjense que todos los días encontramos un nuevo curro y lo sacamos todo el tiempo afuera. Se me emociona la ministra de Capital Humano, que es una máquina de encontrar curros. Se me emociona la ministra de Capital Humano, es una máquina de encontrar curros, decía Milei. En ese evento se le desmayó un pibe al lado y no se le movió un pelo al presidente. Y la tenía a la ministra de Capital Humano, ahí, que se emocionaba y decía, encuentra curros. ¿Qué curros encontraba? Los de discapacitados, los de las personas que tienen que recibir medicamentos, los de los comedores, ¿se acuerdan? Nosotros encontramos que esa ministra, emocionada por descubrir curros, decía que era un curro la intermediación en la entrega de medicamentos, y en realidad ella tenía la comida guardada, no la entregaba y después se la entregó a la Fundación Conin, que eran sus amigos antiderechos. No era un problema. Y cada uno de esos curros que decían que encontraban, después no eran curros. Después cuando iban al Poder Judicial, a este Poder Judicial, que no le hace asco a inventar causas,
Aún así le decían, che, no, tráeme algo, más o menos de qué agarrarme, porque no hay nada. Le llevaron los alimentos, curros, no hay nada. Le llevaron la pensión por discapacidad, no hay nada. Dijeron que se robaban medicamentos oncológicos. No había nada. Milei. Y este archivo también de Milei, hablando sobre si detrás de cada necesidad hay un derecho. Mirá. Para cada necesidad habrá un mercado. Esto que parece una frase más, en realidad es un gran motor. Y de hecho es la contracara de esa frase siniestra, empobrecedora y en el límite asesina de los socialistas y su herramienta más macabra, que es la justicia social, que señala que donde hay una necesidad nace un derecho. Porque ahí hay un problema, porque ese derecho alguien lo tiene que pagar. Y el problema es que las necesidades son infinitas y los derechos son finitos porque los recursos son finitos. Si no, estaríamos en el paraíso. Esa es la cabeza de Milei. Detrás de cada necesidad no hay un derecho porque los recursos son finitos. Si fueran infinitos estaríamos en el paraíso. Yo quiero recordar e insistir que Milei, la semana pasada, tomó deuda por $1.000 millones a una tasa de interés del 30% anual. Si mantienen el dólar planchado, como pretenden, eso es una tasa de interés del 30% anual en dólares. Para que se entienda. Es alguien que viene con dólares, lo cambia por ese bono en pesos, ese bono en pesos crece al 30% en pesos, sí, pero después con eso que obtiene al final, si el dólar se quedó quieto, recompra dólares, entonces ganó 30% en dólares. No hay negocio legal que pague eso. Y vos me decís, pero vino la plata. Sí, pero ¿y ese gap del 30% quién lo paga? Todos nosotros lo pagamos. Entonces, hay plata para regalarle a los amigos de Caputo que vengan a hacer este negocio y no hay plata para cubrir los derechos. No hay plata porque se va en eso. Se va en bicicleta financiera, que todo el tiempo paga esos intereses leoninos. Todo el tiempo. Y ahora voy a ir punto por punto de los que se manifiestan hoy. Jubilados. ¿Qué decía Milei de los jubilados hoy? En términos de dólares, no solo que estamos mejor, sino que esos dólares son efectivamente mayor poder de compra. Por lo tanto, están muchísimo mejor los jubilados del desastre que nos habían dejado, y ni les digo si hubiera estallado la bomba. Por lo tanto, la primera cuestión es una cuestión cuantitativa en cuanto a lo que tiene que ver cómo están verdaderamente los jubilados hoy. Y después hay otra entrevista en TN donde volvió a hablar de los jubilados. Mirá. 200.000 pesos, ¿no? Ahora está en 100.000, con el bono se va a ir a 200.000. Jubilado, no sé cómo hace para llegar con 200.000. Es imposible, te diría. Bueno, es que el problema en Argentina es que todos los argentinos se empobrecieron. Sí. ¿Vos sabés cuál es el segmento etario que menos pobres tiene en Argentina? Los jubilados. Ah, y entonces, Igual, porque te aviso que... no, pero te aviso... Sé que 15, lo dijo Caputo ayer, 15% y 60% los chicos. Ah, ok, entonces... Pero no podemos ajustar a los jubilados. Bueno, el problema es que no hay plata. Me quiero corregir, eso no fue una entrevista, porque después supimos que eso estaba todo armado y Milei le daba las preguntas a Jonathan Viale y Jonathan Viale hacía las preguntas que Milei quería. Bueno, obviamente no es así. Primero escuchemos el testimonio de uno de los tantos jubilados que va todos los miércoles y que seguramente esté hoy junto con otros en el Congreso. ¿Cuánto gana? A ver. Acá tenemos más fuerza que jubilados y se enojan porque vienen los chicos a apoyarnos, porque los chicos mañana van a ser jubilados y llevan el mismo camino y peor. ¿Qué queda para nuestros nietos? ¿Qué queda para nuestros sobrinos? No puedo entender. No puedo entender después de trabajar 35 años de aporte. Porque no nos regalaron, lo aportamos. Y sufrimos. ¿Cuánto sabe usted cobrar?
¿Cómo es su nombre? Manuel. Manuel. 35 años de aporte. 272.000 pesos gano. Me parece que puedo vivir si no fuera por mi hija, porque no hago otras cosas. ¿Cómo hago? ¿Cómo vivo? Imposible. Tengo impotencia. Porque ¿a dónde nos van a llevar? ¿Qué va a pasar más adelante? Por más que se me haya caído el pelo, soy un hombre. Pero me tratan peor que un animal. Me tratan peor que un animal y no llegaría a fin de mes si no fuera por mi hija. Por eso insisto, esto no es solamente los que son atacados directamente. Esto afecta a todas las familias. Y tenemos lo que dice Milei, tenemos el testimonio de un jubilado, tenemos datos del Instituto Gino Germani que muestran, por ejemplo, la evolución de la pobreza en los mayores de 65 años en la Argentina. Vieron que Milei decía del 15%. Bueno, esa es la que Milei recibió. La pobreza en los jubilados ahora está en el 22,4%. O sea que Milei subió 8 puntos la pobreza entre los mayores de 65 y obviamente está en el pico histórico desde 2016 que estamos mostrando este gráfico. Entonces no solo no es el dato que daba, sino que lo hizo crecer y mucho. Y mucho. Y además, este es otro dato que estoy mostrando del Instituto Gino Germani. Este es el porcentaje de mayores de 65 años que volvió a laburar. Que volvió a laburar. Y miren cómo se va para arriba el grafiquito. Esto significa que gente que ya laburó 35 años no le alcanza la jubilación y tiene que seguir laburando. Con el costo que tiene eso para su salud, para su vida, etc. Y cuando van al Congreso, como hoy, como todos los miércoles, pasa esto, que podría ser del miércoles pasado, o del miércoles pasado, o del miércoles pasado, o del miércoles pasado, o del miércoles pasado, porque todos los miércoles pasa esto. Arriba, arriba, vamos a la plata. Yo hice este para arriba, arriba. Este país, pelotudo. Dale. Vos también. Bueno, arriba porque te vamos a reventar. La textual frase de ese policía federal, le decía a uno de los hombres, textual, arriba porque te vamos a reventar. Pero bueno, son las situaciones que se ven cada miércoles, se tapa la cara con una especie de bufanda. Escúchame, ellos generan la violencia, ¿me entendés? Te voy a explicar por qué. Porque desde la campaña electoral, la Presidente empezaron con los discursos violentos. Lo instalaron, metieron la gente en la calle. Y ahora resulta que los luchadores, los trabajadores, los jubilados somos los violentos. Ellos han ejercido la violencia. Porque no pueden avanzar en ajustar a los trabajadores y el pueblo, en aplicar salarios de hambre sin la represión. Ese es el mandato de la burguesía monopólica en este país. Y todos los miércoles, y todos los miércoles, y todos los miércoles reprimen a los jubilados que van a pedir un poquito de aumento. Un poquito. Y todo lo vemos en la tele. Y siempre digo que no es Milei solo, porque Milei necesita de un sistema de medios, y ahora no de medios tradicionales, de streaming, etcétera, que normalice esto. Y ayer hubo una situación muy particular en un stream nuevo que se llama Carnaval, un programa con Jorge Rial, y que estaban Viviana Canosa, etcétera, y estaba también Alejandro Fantino, que es uno de los que Milei reconoce como uno de sus creadores, ¿no? Y es el tipo que públicamente apoya a Milei, y me parece muy bien, tiene todo el derecho de tener su ideología, apoyar lo que sé yo, desde ese lugar. Pero se dio este cruce muy interesante entre Jorge Rial y Alejandro Fantino, justamente sobre lo que va a pasar hoy, que es otro miércoles, que hay que ver si el gobierno decide reprimir jubilados. Mirá. La falacia es la tuya. ¿Por qué? Porque te estoy diciendo a dónde tiene que ir. Vos sabés, ¿quién lo necesita urgentemente? Hoy, los jubilados, negro. Perfecto. ¿Y qué somos pasa ahí? el país más endeudado con el Fondo Monetario Internacional, boludo. El más endeudado con el fondo. Bancaza, Pero no Caputo. tienen otra cosa para cercenar una discusión que decir le pegan a los viejos y le pegan. No tienen otra, boludo. Somos el Parecen Gabriel país Solano. más endeudado con el Por Fondo favor, Monetario Izquierda Unida, Internacional. Pero para. ¿Lo querés negar?
Negalo. Lo estás negando. ¿A qué negar? A que cagan a negar? palo. Te invito el miércoles que vamos juntos. Vayamos juntos a la plaza. A ver, Jorge, que ha habido hechos y momentos en donde ha habido absoluto desbordamiento y ha habido demasiada violencia por parte de la fuerza, estoy totalmente Todos de los acuerdo con vos. miércoles. Todos los miércoles. Todos. Perfecto. Bueno, desbordamiento, se desbordan. Yo quiero volver a aclarar que la policía no se desborda. La policía toma decisiones y toma decisiones políticas. Y es Patricia Bullrich la que decide ejecutar una orden del presidente Javier Milei de que en la Argentina está prohibido el derecho de protesta. Porque lo del protocolo antipiquetes es un verso. Voy a volver a poner el mismo ejemplo de siempre, que es que acá en Palermo, cuando toca una cantante que va a una radio y se corta la calle, está todo bien. Y a mí me encanta. Aguante María Becerra o el Tinio, no me acuerdo quién era la que cantó. Y fueron los pibes y cortaron la calle. Está buenísimo. No estoy pidiendo represión. Lo que estoy diciendo es que acá no está prohibido cortar la calle. Acá está prohibido protestar. Si cortás la calle para algo que no le molesta al gobierno, no te reprimen. Se ve que esa cantante no le molestaba. Entonces, todos los miércoles pasa eso y Fantino elige decir, bueno, un exceso, un error. A mí me suenan esas frases. Y nosotros cantábamos, no hubo errores, no hubo excesos. No solo no hay errores, sino que no hay excesos, sino que vamos a volver a recordar a Milei en Expoagro, cuando después de la feroz represión que hubo en el Congreso, dijo esto. No casualmente mi eslogan coincidía con alguien que compitió conmigo y que su grandeza permitió que se sumara a este gobierno, que era en materia de seguridad, el que las hace, las paga. Los buenos son los de azul y los hijos de puta que andan con trapos en la cara y rompen autos, queman autos y amenazan a toda la gente porque no quieren perder sus curros, esos son los malos y esos son los que tienen que ir presos y los vamos a meter presos. Vamos a defender a la República porque no es que vienen contra mí, vienen por ustedes, yo solo estoy en el medio. La imagen, para los que no estaban viendo, era en Expoagro. Expoagro es una exposición que coorganizan el diario Clarín y el diario La Nación. Es la mayor feria agroexportadora del negocio agroexportador del país, auspiciada por la banca pública, además, que es la que da los créditos para que efectivamente se compre maquinarias y la Argentina pueda producir más y exportar más, algo que es un círculo recontra virtuoso y está buenísimo. Lástima que en general no lo reconocen. Y estaba flanqueado en ese momento por Patricia Bullrich y por José Luis Espert. Patricia Bullrich es la que da la orden de pegar y Espert es el que dice cárcel o bala y que va a ser el candidato de Milei en la provincia de Buenos Aires. Y Milei decía eso. Los buenos son los de azul. ¿Viste? Nos vamos olvidando de las cosas que dice Milei. Dice tantas. Los buenos son los de azul. Entonces después Fantino dice, bueno, a veces se desborda un poco. Entonces todo se normaliza. Hoy miércoles, había una convocatoria enorme, no solo por los jubilados, también Marielos del Garrahan, que es víctima de este ensañamiento de Milei, sobre algo que funciona. O sea, no hay dudas de que el Garrahan funciona. No hay ninguna duda. Y aún así, sueldos de miseria, ataques, mentiras, y trabajadores como Ana Fustiniana, que es la jefa de emergencias del Hospital Garrahan, la jefa de emergencias del Garrahan. Escuchen lo que dice. Digo, es imposible para nosotros dar cobertura en estos horarios. Imposible. Ahora, no conseguimos nadie que quiera venir a trabajar con nosotros. Doctora, no hay duda que ganan poco esto, no hay ningún tipo de duda. ¿Usted sabe cuáles son los salarios en un hospital de la Ciudad de Buenos Aires o de la provincia? ¿Son mayores, menores? Ante el mismo caso, ¿no? Son bastante similares, pero sus contratos son con menos horas. Ajá. O sea, por ejemplo, en lo que es municipalidad, ellos trabajan 30 horas, nosotros 42 horas semanales, más guardia. Creo que los médicos estamos mal pagos en todos lados. Sí. Y si me preguntás qué podemos hacer, yo creo que hay que despertar a la sociedad, porque si nosotros no estamos más,
Va a ser un problema para aquel que tenga un niño enfermo grave, ojalá que no le toque a nadie, pero si te toca, vas a querer que estemos nosotros. Y me parece que hay que invertir en eso. La sociedad se tiene que despertar, nos tiene que apoyar en esto. Esa es la jefa de emergencias. Dice que no consiguen gente para laburar. En el Garrahan. En el Garrahan. Que hay que insistir con esto. No solo es un hospital público y de calidad, sino que es un hospital que además toma y resuelve casos que el resto del sistema hospitalario no toma ni resuelve. Ojo con eso. Porque tampoco te salvás por tener plata. Podés tener toda la plata del mundo y ir al hospital privado más caro del mundo y por ahí no te resuelven lo que te resolvían en el Garrahan. Escuchen el testimonio de los trabajadores que van a marchar hoy, que están en medio de una conciliación obligatoria, que los están apretando, etcétera. Escuchen los testimonios de los trabajadores del Garrahan. Nosotros los residentes estamos reclamando una recomposición salarial. Nuestros sueldos están en este momento por debajo de la línea de la pobreza. Nosotros cumplimos jornadas laborales de hasta 70 horas semanales, con un sueldo para el R1, que es el básico, el que entra el primer año, que son 797.000 pesos aproximadamente. Eso si lo dividimos por las horas, son 2.850 pesos la hora. Soy la jefa de medicina transfusional de este hospital. Hice también la residencia hace más de 30 años acá. O sea, como pueden ver, muchos de los que somos conducción, hace 30 años éramos ellos. Entonces, lo que dijeron al principio de que ellos son el futuro es la realidad. Nosotros hoy formamos gente y estamos acá defendiendo esto porque lo queremos con todo el corazón. Y todos nos emocionamos al hablar de esto porque son años dedicados al hospital. Y a su vez, otra cosa que me parece importante recalcar es que en medio de toda esta crisis que estamos atravesando, en este momento se está haciendo un trasplante hepático, que es el tercer trasplante hepático que recibe, es un retrasplante, y están buscando la sangre y atendiendo a ese paciente que después va a ir a la sala y en esta misma crisis se va a seguir atendiendo. O sea, seguimos trabajando pese a la terrible realidad que estamos atravesando. Y estamos acostumbrados a trabajar bajo presión, pero esto es intolerable. Perdón, pero estamos trabajando de una forma que es insostenible. Y ponemos la matrícula y el cuerpo y las emociones cada día en todo lo que hacemos. De estos profesionales que si uno por ahí consulta, hay ciertas provincias que ya han como acompañado diciendo el 80% de las especialidades pediátricas de esta provincia se formó en el Hospital Garrahan. Digo, no solo asistimos, sino que también muchas profesionales o hicieron la residencia acá, hicieron alguna posbásica y se volvieron a sus provincias a formar parte del sistema de salud pediátrico en cada lugar. Esos son los testimonios de los trabajadores. En un momento una trabajadora se quiebra y dice, no puedo trabajar más así. Yo les vengo preguntando a cada uno de los trabajadores del Garrahan que hablamos si tu situación de estrés personal afecta tu desempeño profesional. Es una pregunta medio chota, ya lo sé, porque si me dice que sí, puede ser una excusa para la derecha de decir, ven, trabajan mal. Pero la verdad que es una pregunta bastante racional, porque todos somos profesionales. Yo tengo quilombos en mi vida y no te lo traslado acá. Yo al aire estoy haciendo mi trabajo, profesional está bien. Ahora, si estoy bien, trabajo mejor. Si me alcanza el sueldo para llegar a fin de mes, trabajo mejor. Si no estoy preocupado hoy, que es 4 de junio, de que no puedo pagar la luz, trabajo mejor. Si no me está llegando un aviso de corte de que no pagué el gas, trabajo mejor. Y si después de venir a laburar, llego a mi casa y tengo algo de morfar en la heladera, algo rico, trabajo mejor. Y acá, como periodista, bueno, puedo informar mejor, puedo investigar mejor, etc. Un tipo que está dentro de un quirófano y está estresado porque no llega a fin de mes. Imagínense esa situación. Y hace un rato hablamos con el jefe de quirófanos del Garrahan y nos contaba que, por ejemplo, que un instrumentador quirúrgico, que es la persona que limpia todo el instrumental que se va a utilizar en una operación y que después es la persona que se lo tiene que dar rápido, preciso y calmado al cirujano para que opere. 800 lucas cobra. Y yo sé del profesionalismo y seguramente lo siguen haciendo al primer nivel. Pero toda esta situación obviamente le genera estrés. Ese tipo que está dentro de un quirófano no llega a fin de mes. Y está salvando la vida de los pibes. Es realmente increíble que lleguemos a esta situación cuando plata hay. Cuando plata hay. Solamente que se la están regalando a los amigos de Caputo. Y encima mandan a personajes como la diputada Juliana Santillán,
que está tratando de meterse en el negocio del asad y el fútbol, está en otra, y la mandan a defender esto. Y escuchen lo que dijo en TN ayer la diputada Juliana Santillán de La Libertad Avanza. Canasta básica total de una familia de 4 miembros en el mes de mayo por el INDEC, 360.000 pesos. Creo que la doctora había dicho 800.000 o una cuestión así. Falso. Los datos del INDEC dicen que una familia necesitó 360.000 pesos para lograr la canasta básica. Más que pobre, ¿no? Martín, puede ser. Le pasé Martín, ¿puede ser eso? Yo... Parece que no, del INDEC. me parece que no para 4 personas. No para 4 personas con 360.000 pesos. Para 3 personas, 883.740. Es para una persona. Está pasando para una esa. Bueno, el dato que dijo la chica de que ella no podía sobrevivir. 3 por 4, 12. Igual, no contempla alquiler tampoco. Es importante. Bueno, también. pero ella dijo que ella no podía pagar un alquiler porque no llegaba a la canasta básica. Bueno, 360.000 pesos es lo que se necesitó de acuerdo al INDEC. Y ella, como decía, vive sola, no podía mantenerse. Bueno, creo que hay mucha carga. Bueno, tuvieron que corregirla ahí incluso en vivo, porque estaba diciendo una barbaridad. La diputada estaba tomando una canasta básica que es para una persona, que está medida con indicadores viejos, que no incluye alquiler. Nadie vive con 360 lucas y nadie vive con 800. Como la médica que estaba ayer y le tuvo que contestar ahí en vivo. Mirá. Ese fue mi sueño, ser pediatra de esta institución. Mi trabajo en este momento es estar dentro del hospital y reclamando por mi derecho que no debería estar haciéndolo, porque yo debería tener un buen sueldo, porque es lo que me corresponde por ser médica. Pero no hubo una respuesta del Ministerio de Salud. No hubo una respuesta. ¿No te Estuve parece yo que hubo una sentada en esa respuesta? mesa. No. Nosotros pedimos una mesa de diálogo todos los días y la mesa de diálogo no está otorgada. ¿Qué es lo del 1 de enero, los 1.300.000 Ese es un bono no remunerativo que no impacta en el recibo del sueldo. No les cae, a ver, no les queda bien el bono, el aumento o lo que sea. Queremos que impacte en nuestro sueldo. ¿Qué es lo que necesitan? Porque parecería que tienen lo que necesitan y no están conformes. Me parece que no está comprendiendo lo que yo les estoy diciendo. Parecería que no están conformes con los aumentos que el gobierno hizo en días con un ajuste de gastos superfluos para llegar a ese esfuerzo. ¿Un bono que hace no remunerativo el Estado le parece Nacional acorde? en el Ministerio de Salud para poder otorgar ese aumento. Parecería que no estuvieran de acuerdo con un aumento. No, nosotros estamos de acuerdo con un aumento que impacte en nuestro recibo de sueldo, como seguramente le impacta a usted en su recibo de sueldo. Yo hoy no puedo alquilar con 800.000 pesos y no es el sueldo que corresponde ni para mis compañeros ni para mí, siendo médicos de esta institución. La que hablaba era Laura Capobianco, médica residente del Hospital Garrahan, pediatra, teniendo que explicarle a la diputada que no puede vivir con 800.000 pesos. ¿Qué va a hacer el gobierno frente a esto? Bueno, por ahora no hace nada, estira el tiempo, ofrece cifras nimias, dicta conciliación obligatoria. Vieron que el Estado interviene. El Estado interviene. ¿Cuándo quiere? Bueno, es que la libertad es libre y cada uno quiere. No. Cuando el gobierno no le gusta, va y te dicta una conciliación obligatoria. Bueno, yo quiero volver a pasar este archivo de Milei, porque esto del Garrahan viene hace tiempo. Y a Milei, la última vez que fue a Carajo Stream, al programa de Gordodán, y estuvo 6 horas. 6 horas. No se tomó 1 hora para ir al Garrahan, pero se tomó 6 horas para ir al canal a charlar con el Gordodán. Y habló del Garrahan, pues ya esto era un tema hace un par de semanas. Y ahora que se va de viaje, no sé si pasa por Berlín, pero esto es lo que propuso el presidente para el Garrahan. Vamos a hacer la que se llama juicio al capitalismo. Y básicamente yo voy a ser el abogado defensor del capitalismo, Zucca va a ser del fiscal que acusa, va a haber un tribunal y un juez, van a estar siempre mis rubias voluptuosas que me van a defender, se van a vestir de estatua de la libertad y todo. O sea, y lo vamos a hacer a beneficio del Garrahan. ¿Ya tenés fecha? No, pero es que necesito tiempo para terminar de escribir con Zucca, pero ya tenemos casi todo armado, y nada, después hay que ensayar y todo, y estamos también gestionando la autorización para hacerla en el muro de Berlín. Hacía el chiste de Berlín porque Milei dice que su solución para el Garrahan es que él va a hacer una obra de teatro que está escribiendo y que entonces la va a estrenar en el Muro de Berlín y lo que junte lo va a donar al Garrahan. Si fuera un ciudadano común sería una enorme y linda iniciativa, genial.
es el presidente. Entonces, con su lapicera puede resolver el problema del Garrahan. Simplemente con su lapicera. Y destinar guita para que se salven los pibes. Porque es eso, ¿eh? Milei tiene la posibilidad con su lapicera de salvar la vida de cientos de miles de pibes. Por ahora decide no hacerlo. Y uno de esos pibes habló el otro día con nosotros. Se llama Alma. Tiene 9 años. Y tiene la capacidad de decirle al presidente lo que por ahora no le está diciendo nadie de toda la dirigencia política. Y la tuvo esta nena de 9 años que tiene lupus y que el Garrahan le salvó la vida. Y que el otro día, mientras hablábamos con su mamá, le pidió el teléfono a su mamá y quería hablar. 9 años. Y dijo esto. ¿Te puedo decir algo? Sí, claro. Que si puede Milei pagar a los residentes y que no cierren el hospital. Gracias, Alma. Te mandamos un abrazo grande. Bueno, chao. Chau, chau. Cuídate. Bueno, no sé si volvió Mabel y si... Bueno, ese es el mensaje de una nena de 9 años diagnosticada con lupus para Javier Milei. Que agarre la lapicera y garpe. Y también hoy se movilizan las personas con discapacidad. Vamos a escuchar a Lucas Oliver, que es un joven discapacitado, diciendo esto. Yo soy un ciudadano que voto, que hago la vida de cualquiera, nada más con una discapacidad. Pero yo noto que con este gobierno tiene la falta de empatía total. Yo nací así por una mala praxis de la salud privada que tanto defiende Milei. Yo no tengo la culpa de haber nacido así. Esta semana conocimos el testimonio de la mamá de Marlene Speso, que te lo pido ahora, el archivo 53, porque esto que dice Lucas Oliver se lo dijo Diego Spanuolo, el director de la Agencia Nacional de Discapacidad, a Marlene, que es la mamá de Ian Moche. Escúchenlo. El Estado tiene que estar presente. Tiene que estar presente. A mí lo que más me dolió de la reunión con Spagnolo fue que me diga, si vos tuviste un hijo con discapacidad, no es problema de la familia, no del Estado. Que diga que los derechos adquiridos, o sea, no son derechos adquiridos. O sea, a nosotros nos costó mucho el poder lograr esos derechos y que en realidad él nos hizo un cuestionamiento también que fue literalmente, ¿por qué yo tengo que pagar peaje y ustedes no? ¿En serio dijo eso? Sí. Dijo eso. Dijo, ¿por ¿El qué? funcionario de la Agencia ¿por qué Nacional de vos pagás Discapacidad? ¿por qué vos no pagás peaje y yo sí? ¿Por qué vos no pagás estacionamiento y yo sí? Y la respuesta fue, ¿cuántas veces vos vas a hacer una terapia, no? ¿Cuántas veces te acercás a... Nosotros con Ian... Terapias muchas veces que tenés que pagar. Y el presidente no tuvo mejor idea que atacar a Ian Moche, que es este joven activista, que está diciendo estas cosas, siendo un niño. Hoy también marchan los feminismos. Ayer fue Ni Una Menos, 10 años, ¿sí?, de la primera movilización, allá por 2015. En el contexto en el cual el gobierno dice que gracias a ellos bajaron las cifras de femicidios. Eso la verdad que no es cierto. Lo que bajan son las cifras de homicidios, que bajan acá, que está buenísimo, bajan hace muchos años, bajan en todo el mundo y genial que tengamos el número más bajo de homicidios, cada 100.000 habitantes, 3,8. La cifra de femicidios se mantiene estable hace muchos años, porque es un fenómeno más complejo. Y como es más complejo, en el Código Penal tiene un agravante, porque no solo se mata, sino que se mata por el hecho de que es mujer y con intermediación de violencia de género. Entonces es un asesinato distinto. Esto decía Milei en el foro de Davos respecto de los femicidios.
Llegamos incluso al punto de normalizar que en muchos países supuestamente civilizados, si uno mata a la mujer, se llama femicidio, y eso conlleva una pena más grave que si uno mata a un hombre solo por el sexo de la víctima, legalizando de hecho que la vida de una mujer vale más que la de un hombre, enarbolando la bandera de la brecha salarial de género, pero cuando uno mira los datos es evidente que no hay desigualdad para una misma tarea, sino que la mayoría de los hombres tienden a profesiones mejor pagas que la mayoría de las mujeres. Sin embargo, no se quejan de que la mayoría de los presos son hombres, ni que la mayoría de los plomeros son hombres, ni que la mayoría de las víctimas de robo o asesinato son hombres, y ni que hablar de la mayoría de las personas que murieron en guerras. Pero si uno plantea estas cuestiones desde los medios de comunicación o incluso desde este foro, nos tildan de misóginos, solo por el hecho de defender un principio elemental de la democracia moderna y el Estado de Derecho, que es la igualdad ante la ley. Y los datos. Esto que dice el presidente es mentira. El presidente se refiere al artículo 80 del Código Penal, que genera agravantes respecto de un homicidio. ¿Sí? Un homicidio tiene de 8 a 25 años, pero en el artículo 79, en el 80, hay agravantes. Hay 12 agravantes. El femicidio, como se le denomina, es el número 11. Dice, a una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género. Hay otros 11 agravantes, que es, por ejemplo, cuando se hace por placer, por codicia, por odio racial, religioso, de género, orientación sexual. ¿Sí? Hay otro que es cuando hay ensañamiento, alevosía, veneno u otro procedimiento insidioso. Hay otro incluso agravante, que es cuando se trata de personal militar. ¿Sí? A un miembro de la Fuerza de Seguridad Pública, policiales o penitenciarias, y esos son hombres. Los agravantes existen porque son situaciones particulares y que requieren sanciones particulares, pero sobre todo requieren prevención particular. Cuando el presidente dice, ahora bajaron los femicidios, cosa que no es cierta, también está ocultando que el presidente eliminó todas las áreas del Estado que son para prevenir los femicidios. El Poder Judicial, piensen lo que piensen del Poder Judicial, actúa cuando algo ya sucedió. No se puede revertir un femicidio, ya sucedió y hay que sancionarlo y hay que investigarlo bien, como corresponde, y aplicar el Código Penal y aplicar la figura de femicidio. Pero lo que se trata es que no sucedan más. Y ahí sí funciona el Poder Ejecutivo. Y cuando hay un Poder Ejecutivo que dice que algo no existe, que no existe la violencia de género, que no existe la desigualdad y que promueve la violencia, no hay forma de que bajen y de hecho no bajan. Los femicidios se mantienen estables, lamentablemente. Y hay violencia contra las mujeres de muchas formas. Por ejemplo, hoy el gobierno va a decir, no alcanza para las jubilaciones porque regalaron jubilaciones con las moratorias. Y voy a volver a citar a Marta Dillon, cuando estuvo acá el 3 de junio del año pasado, que explicaba cómo ese discurso es un discurso muy violento contra las mujeres. Porque las moratorias fueron sobre todo para mujeres que hacían trabajo no remunerado en sus casas o trabajo no registrado, por ejemplo, trabajadoras de casas particulares. La enorme mayoría de las personas que entraron a la moratoria, que no es un regalo, la moratoria se garpa. Se garpa. Es un derecho que se garpa. Fueron mujeres. Si desde el poder público dicen, yo no te aumento la jubilación por culpa de las moratorias de las mujeres, va a empezar a haber casos de jubilados que miren a su mujer y le digan, vos me estás robando. Yo no cobro más por tu culpa, porque vos no laburaste, yo laburé, y como a vos te regalaron una moratoria, yo no tengo plata. Y va a empezar a pasar de adultos mayores que se la agarren con mujeres mayores, por culpa de estos discursos, que son falsos, pero que tienen después un impacto. Bueno, esto se concentra hoy. Y resumo para ir redondeando, femicidios, hoy se manifiestan desde el CONICET, las universidades, el Hospital Garrahan, los jubilados, hay conflicto en el Hospital Posadas, hay en el INTA, hay en el INTI, hay realmente en todos lados. Está la nota de Nora Bar que les comparto, la imagen 79.
simplemente para recomendarles que la lean y que ahí están. Avanza la guadaña contra organismos científicos tecnológicos descentralizados. Ahí está el INTA, CONAE, BEN, un montón de áreas que, repito, Milei está ensañado. Porque el INTA funciona, el INTI funciona, la CONAE funciona, la empresa de soluciones satelitales BEN funciona. Milei está ensañado con eso. Y voy a cerrar con un par de archivos más. Primero, el gobierno ya dijo lo que va a hacer respecto a la movilización de hoy, y sobre todo si el Congreso responde a la movilización que hoy, que es vetar todo. Así lo confirmó Guillermo Francos. No es prever incremento de partidas solamente, es de dónde salen los recursos el tema, ¿no? O sea, no es que vos decís una partida presupuestaria ahora va a tener, antes tenía de 1.000, ahora va a tener 20.000, sino de dónde van a salir los recursos para generar ese incremento de partidas. Nosotros lo que sostenemos es que, como lo sostuvimos desde el principio, es que no existen recursos, en particular en esto del sistema previsional, no existen recursos. No se puede decir que si el sistema hoy establece que hay un jubilado, hay un activo y medio por cada jubilado, obviamente no se puede pagar. Con lo cual, por más que pretendan poner un aumento de partidas, si no están los recursos, no de ninguna manera va a poder aprobarse una ley con esas características, y si se lo hace, obviamente el Ejecutivo la va a vetar. Recuerden que el gobierno ya vetó un aumento para jubilaciones y después hizo un asado para celebrar con los 87 héroes que sostuvieron ese veto, según Milei. Y les traigo un archivo más para que vean quién es el ministro de Salud. Se llama Mario Lugones. Cuando estuvo en AmCham, que es la Cámara de Comercio Argentino-Estadounidense, y dijo esto, mirá. ¿Es sustentable provincializar el sistema de salud para las provincias? Porque acá han pasado recién algunos gobernadores importantes. Es sustentable en la medida en que uno deje de ser hipócrita y diga la verdad. Hay cosas que se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer. No se puede generar, si la gente paga impuestos, no se puede inventar a gente que, por mejor que una... A ver, el populismo tiene que desaparecer y no se puede decir que todo el mundo tiene derecho a todo. Esto es una mentira. Esa mentira hay que dejarla de lado, hay que tener el coraje de decir que nos estamos mintiendo y que eso no es así. Cuando empecemos a depurar el sistema, las cosas van a ir cambiando y va a ser mejor. Tiene que ser mejor. El populismo tiene que desaparecer. No se puede decir que todo el mundo tiene derecho a todo. Bueno, hoy esperemos que todo el mundo se manifieste, que todo el mundo vaya al Congreso, que todos los atacados por Milei se unan, y los atacados somos todos. No son solo los jubilados, no son solo los científicos, no son solo los trabajadores del Garrahan, no son solo las mujeres, no solo la comunidad LGBT, no son solo los del INTA, los del INTI, los del Posadas, los de la CONAE, bueno, y la lista es larguísima. Efectivamente somos todos. Entonces hoy a las 4 de la tarde, ¿sí?, al Congreso Nacional, cuando hay mucha gente, el gobierno decide no reprimir, así que también es una forma de ir a cuidar a los demás y de ir a ponerle un freno a este gobierno que está atacando por todos lados. Vamos a ponerle números. Sí. Vamos a ponerle números a cada uno de los reclamos de hoy. Can Devoto. Bien.